Bueno, hola a todos. Muchas gracias por asistir a la clase, a los que habéis venido aquí, a los que estáis online también. Mi nombre es Juan Caso y soy el CEO de Anatomy One. Anatomy One es un proyecto de bastante reciente creación. Solo tenemos unos pocos meses de vida, pero es un proyecto y yo personalmente llevo trabajando durante varios años. Voy a contar rápidamente un poquito de mi experiencia en el campo del mundo médico y de la visualización médica. En mi laboral, sobre todo, yo estudio Bellas Artes, arte clásico, ¿no? Por decirlo así, me hago una idea. Yo toda mi trayectoria profesional ha ido vinculada a las editoriales. Los muchos años en el editorial de texto, de contenido general, y luego pasé a una editorial médica también bastante importante, sobre todo más grande quizá en idioma español, y allí estuve desarrollando un proyecto bastante relacionado con la anatomía. Yo soy, en el mundo del 3D, que es lo que nos ocupa, soy autodidacta. No he tenido la suerte de estudiar en una escuela como muchos de vosotros aquí, y ojalá lo hubiera hecho, porque he tenido que darme contra la pared y contra el muro muchas veces, solventar problemas técnicos y cosas que no entendía y que no sabía del mundo del 3D, que es bastante complejo. Yo solo, no hubiera tenido un mentor que me hubiera guiado por ahí, me habría llevado mucho tiempo. Pero bueno, eso es lo que es mi historia. Y durante todo ese tiempo que yo he estado bebiendo mucho de fuentes del mundo educativo, y la última parte que os contaba del mundo este tipo de medicina, me di cuenta de que todo y lo que pueden hacer los artistas, y todo lo que conociendo como veremos a lo largo de muchos siglos de historia, no se estaba aprovechando. Creo que llegaba un momento en que las nuevas tecnologías simplemente consistían en programas, en software, en tareas que metías igualmente en un ordenador y que se llamaban enciclopedia, o en páginas web con las limitaciones que tenían el software o las capacidades en su momento. Entonces eso me hizo pensar bastante en por qué había cambiado tanto el tema. Y os voy a explicar un poquito el sentido de mi vida. ¿Quiénes somos? Pues Anatomy One, como decía, es el proyecto que nació de esa reflexión interna propia. Nosotros nos dedicamos únicamente a construir modelos de movimiento. Tenemos una visión híbrida. Intentamos lo mejor del mundo digital y lo mejor del mundo físico. Entonces usamos 3D para crear modelos digitales, interactivos, y usamos impresión 3D para convertir esos modelos en piezas. Con esas dos patas creamos incluso un tercer tipo de producto, que son simulaciones sintéticas. Estamos las tecnologías que se utilizan actualmente en los videojuegos, nosotros conocéis bastante bien. Realmente estamos trabajando con Unreal Engine, por ejemplo, para hacer también los digitales, simulaciones interactivas, productos, pero siempre orientados al mundo de la anatomía de la espalda. Nosotros nos consideraríamos dentro de la industria es decir, un estudio, tenemos un estudio que usamos tecnología y la aplicamos a la ciencia, en este caso dentro del mundo médico. Hay otro tipo de aproximaciones, hay empresas que usan tecnologías pues, para mejorar el quirófano, las operaciones, para visualizar datos. Nosotros nos hemos centrado en algo. Y como decía, hacemos modelos anatómicos específicamente orientados en la enseñanza. Tenemos una visión muy clara
de lo que... A diferencia de otras... A diferencia de otros estudios que tienen otro tipo de aproximaciones, nosotros hemos querido enlazar con el pasado, no romper con él. Ahora os voy a contar por qué, ¿no? Nuestro leitmotiv básicamente es este, ¿no? Ciencia, arte y tecnología. Porque aunque lo veamos en nuestro logo, está en una línea, en realidad esto podría ser un círculo o un triángulo, porque son tres disciplinas y que en un momento dado se separaron y que creo que nunca tuvieron que estar separadas. Durante siglos el arte ha ayudado a la ciencia se ha apoyado en el arte, y la tecnología ha hecho posible y ha mejorado la vida y ha facilitado las tareas de unos y otros. Y esto es una sinergia continua, es decir, la tecnología ayuda a la ciencia crea nueva tecnología, el arte se apoya en la ciencia y ayuda también a que haya nuevas tecnologías. No hay más que ver un poco por dónde están yendo los tiros, ¿no? No creo que me podáis decir ni una sola de las nuevas tecnologías que hay actualmente, de la IA hacia abajo, lo que queráis, que no haya sido imaginada antes por un artista, por un escritor, por un pintor, por un poeta, hace mucho tiempo, ¿no? Yo personalmente pienso que es una gran fuente de inspiración en Silicon Valley el arte, ¿no? Cualquier cosa que imaginéis, prácticamente cualquier cosa de última generación ya ha sido pensada por un artista antes, ¿no? Hay esa retroalimentación, ese feedback que a mí me parece muy interesante, ¿no? Son sinergias que se alimentan mutuamente y crean nuevas cosas y así constantemente, ¿no? Es esa la rueda que más nos interesa, ¿no? Nosotros hemos buscado con este estudio, con este proyecto, un poco recoger ese compromiso, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es mirar atrás. Es decir, específicamente en el campo de la medicina, es un campo con, me atrevería a decir casi, o sea, no muchos siglos, casi miles de años, ¿no? de antigüedad, ¿no? Los primeros textos médicos sumerios se remontan a muchos siglos atrás. Pero en lo que se refiere a Occidente, no os voy a dar una clase de historia, no os preocupéis, pero sí que quiero dejar claro o entender, ¿no?, algunos aspectos que a mí personalmente, no solo en nuestro proyecto, sino como artista, antes de tener este proyecto, siempre me han parecido especialmente relevantes, ¿no? Pondremos como punto de partida a Vesalio. No sé si os suena el nombre, pero Vesalio publicó en el siglo XVI un libro que se llamaba de máquina corporal. Vale, este libro fue bastante revolucionario, fue un tratado anatómico, vamos a decirlo así, con la mejor tecnología disponible en su época, ¿no? Él hizo más, aparte de textos descriptivos, metió unas 200 silografías talladas. Si conocéis la técnica de silografía, bueno, es grabado en piedra, ¿no? Luego lo imprimían en la imprenta. Él hizo algo bastante revolucionario, incluso considerado casi herético en su tiempo, ¿no? Lo primero que dijo es que Galeno estaba equivocado. Galeno hasta entonces era digamos, la máxima autoridad de la medicina en su momento, y lo fue durante muchos años, ¿no? Durante cientos de años. ¿Qué pasaba? Que él dijo que Galeno, pese a todo lo bueno que el conocimiento que había transmitido, se equivocó en muchas cosas. ¿Y por qué? Porque muchas de las disecciones y estudios que él hizo, no los hizo sobre seres humanos, sino sobre monos y cerdos, por ejemplo. Ese es el nivel que tenía la ciencia en ese momento. Esto obviamente tiene una explicación para la sociedad de la época. Estaba prohibido tratar con cuerpos humanos, te jugabas la vida.
y mucha gente se la jugó y la perdió por intentar hacer exploraciones de cuerpos humanos, ¿no? Bueno, pues Vesalio hace 500 años publicó este libro y dijo, no, esto, la tradición que teníamos no está bien hecho porque no estamos observando lo que hay, no estamos trabajando sobre cuerpos humanos y no estamos sabiendo transmitir bien cómo es la anatomía, ¿no? Y con la anatomía la medicina que se construye detrás, ¿no? Él para hacer este tratado contrató a muchos de los mejores artistas de su tiempo. No es que él fuera un buen dibujante y dijera voy a hacer mis dibujitos y así lo explico mejor. No, él dijo yo voy a hacer un tratado importante, un tratado serio y necesito a los mejores para trabajar conmigo. Y fue a los artistas. Y en concreto no se sabe muy bien quiénes son los artistas de su trabajo, pero se sabe que son del taller de Tiziano. Vale, es un poco lo equivalente a hoy a decir, bueno, pues me voy a, no sé, a un estudio muy puntero y cojo y contrato a los mejores artistas 3D que hay en el momento y monto un estudio y creo una cosa nueva, ¿no? Su impacto, el impacto de su libro fue muy importante, no solo ya en el sector médico, sino en el mundo artístico. De tal manera que, de alguna manera, transformó prácticamente el papel al arte renacentista de su tiempo. ¿Vale? Desde que salió el libro, impactó a muchísimos artistas, incluso a lo largo de los siglos, y todos estos artistas empezaron a interesar en cómo estaba construido el cuerpo humano, ¿no? Y a estudiar anatomía y a tener representaciones más precisas del cuerpo humano, ¿no? Se considera que el Zohar fundó la anatomía moderna, ¿no? Y también se considera un libro fundacional de lo que sería la visualización científica, ¿vale? Como incluso hasta nuestros días. Ahora nos puede parecer algo baladí, pero hasta entonces esto no se había hecho, ¿vale? Por eso fue tan revolucionario. Cuando nosotros actualmente mostramos un modelo 3D o una impresión como la que tenéis aquí o una aplicación interactiva, estamos ofreciendo exactamente lo mismo que Vesalio ya en 1543, con la publicación de este libro, estaba ofreciendo, ¿no? Es decir, acceso directo a un conocimiento sin intermediario, ¿vale? Anatomía real sobre un ser humano real, que fueron las disecciones. Esto incluso se puede considerar un principio pedagógico, ¿no? Y a partir de Vesalio y de estos libros se empezó a trabajar de diferente manera. Hay algo también que me gustaría transmitir, o sea, toda esta introducción sobre Vesalio no es gratuita, viene un poco al caso de las observaciones que yo con los años he ido haciendo sobre lo que es la comunicación médica, sobre cómo se tratan los libros de anatomía y sobre cómo se estaba últimamente, en estos últimos años, tratando este tema, ¿no? A nivel digital, sobre todo, ¿no? A nivel de comunicación. Bueno, estos son la primera imagen que veis a la izquierda de la pantalla es la portada del libro de Vesalio. Ya es muy significativa porque en esta portada aparece Vesalio en el centro con un cadáver humano que, no me canso de repetir, eso era muy escandaloso en su momento y peligroso, dependiendo de dónde estuviera, ¿no? Y un montón de gente alrededor mirando, ¿no? Este era el concepto suyo. Vamos a estudiar un cuerpo humano tal como es de verdad y lo vamos a retratar. Bueno, he puesto una serie de las otras dos ilustraciones que tenéis a la derecha. Son ilustraciones un poquito más modernas, ¿no? De cómo se ha ido tratando el tema de la anatomía desde el punto de vista artístico, ¿no? Sobre todo de ilustración. Estas son imágenes también de libros de la época. Yo no sé si vosotros ahora mismo podéis ver la diferencia, si habéis visto alguna ilustración anatómica o casi de cualquier tipo moderno
y podéis comparar un poco lo que estaban haciendo ya hace 400 años con lo que se hace ahora. Es decir, si hacéis un esfuerzo y imagináis vosotros cómo podría representar ahora un cuerpo humano, seguramente no se os ocurrirían estas maneras que ellos hacían, ¿no? Seguramente os viene a la mente el típico muñeco en 3D o el tipo de dibujo o lo que sea, un esquema, ¿no? Pero estos dibujos son otra cosa, o al menos así lo pienso. Hay una manera de tratar el ser humano, hay una narración, hay una inventiva, hay una creatividad, hay una forma de presentar la anatomía que no la encontramos ahora en casi ningún sitio. Esto en concreto, el papel de Vesalio, o lo que hizo Vesalio, ya no solo fue tener unas ilustraciones de artistas de primer nivel, unos textos anatómicos muy precisos, haber diseccionado modelos reales, ¿no? De cadáveres reales, sino que encima no se quedó ahí y creó lo que podríamos entender como la primera anatomía 3D que se hizo. Es decir, en esta imagen veis esto, es como los recortables, ¿no? Que había ahora. Esto se levanta y es una lámina que tiene una capa y se levanta y puede ver lo que hay debajo. Todos nosotros lo hemos visto de niños y ahora se ve poco, ¿no? Jugamos con ello, pero entonces esto era tecnología punta. O sea, esto era súper revolucionario. A alguien se le había ocurrido una manera de incluir capas en una imagen. Claro, esto es el precursor de Photoshop, ¿no? Si queréis verlo así. O de cualquier manera de enseñar, ¿no? Esto era también otro concepto súper revolucionario en el momento, que no existía antes, ¿no? Y es muy, muy interesante como él plantea estas cosas y los ecos, ¿no? de estos trabajos suyos han creado y han reverberado siglos después y han creado cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas, ¿no? A partir de estos conceptos suyos y estos descubrimientos, ¿no? Esto, pues son ilustraciones un poquito más contemporáneas, pero quiero hacer notar lo mismo, ¿no? Son aproximaciones bastante artísticas a la anatomía. Siguen siendo perfectamente funcionales, pero conservan esa visión del artista en ella, ¿no? A mí me parecen muy remarcables por ese motivo, ¿no? Más ejemplos de lo mismo. Esta imagen de la derecha, esto es bastante moderno, esto no debe tener más de 4 o 5 años, porque esto sí que es una representación volumétrica del cuerpo humano, ¿no? Yo escaneo, se han obtenido los datos y estos se han convertido mediante renderización de volúmenes en estas imágenes que además son tridimensionales y se pueden rotar. Pero esta en concreto es especialmente buena porque se nota que ha pasado por las manos de un artista. Hay otras imágenes que son puramente los datos que salen de la máquina y son bastante más confusos, ¿no? Y entonces esto es un poco lo que quiero remarcar, ¿no? Y reivindicar también el papel del arte en la ciencia como mediador y como aportador, ¿no? de valor en todo esto, ¿no? En la enseñanza y en el campo médico especialmente y en el campo de la ciencia en general. Estos son 2 ejemplos también ya del siglo XX de ilustraciones médicas. Como veis, o al menos a mí me parece que tienen una calidad excepcional y son realmente interesantes por el nivel de detalle, porque cómo se tratan las texturas, por el tipo de corte, ¿no? Y aunque son, digamos, más canónicas, siguen teniendo un trabajo artístico detrás muy importante, ¿no? Que eso es lo que las hace únicas y hace estos libros especialmente valiosos para transmitir conocimiento. Pues esto es un poco también un resumen de lo que venía diciendo, ¿no? La colaboración entre la ciencia y el arte es una fuerza motriz.
y ayuda a la comprensión profunda del cuerpo humano en este caso, o de cualquier otro interés científico, ¿no? La precisión de los datos científicos, ¿no? Si lo despojamos de cualquier sesgo y nos quedamos con la idea de que la ciencia nos da datos puros, unidas a una sensibilidad estética, nos da algo más. Y ese algo más es un poco lo que inspiraba, como os contaba al principio, lo que me ha inspirado este proyecto, ¿no?, de Anatomy One, ¿no? Nosotros queremos, pues, reivindicar, continuar y revitalizar este diálogo que ha venido durante siglos produciéndose y que parece, como a mi modo de ver, en un momento dado, por muchas cuestiones se ha quedado interrumpido, y nosotros queremos reivindicarlo y traerlo otra vez de vuelta. Entonces, usamos o queremos apoyarnos en mucho de este trabajo que se ha hecho y traerlo al día de hoy, ¿no?, al siglo XXI. Bueno, estos son algunos ejemplos de trabajos que es el estudio para clientes sobre figuras anatómicas. Esto en concreto fue un trabajo que hicimos para una vida. Bueno, hay una selección. Son imágenes que son muy canónicas, ¿vale? No tienen mucho de lo que os decía, no se van por las ramas, pero intentan recuperar ese punto artístico, esa visión artística de las ilustraciones que os he mostrado, ¿no? Estos son otros dos ejemplos de una cronotomía o una disección del brazo, en este caso del codo, ¿no? Son figuras que podrían funcionar en sí mismas, ¿no? Podrían estar en otro lugar que no fuera un libro de texto y podrían funcionar así, ¿no? Y aún así son anatómica y científicamente correctas, ¿no? Es un poco la idea de ir más allá, ¿no? De impulsar una estética y unas capacidades creativas de las que la ciencia en general creo que adolece ahora mismo, y que nosotros como artistas creo que deberíamos estar reivindicando más a menudo, ¿no? Otro ejemplo, bueno, estas imágenes tengo que decir que están hechas con la colaboración de un artista que no sé si conocéis vosotros, la quiero mencionar, Mendy BM, que es una artista excepcional y una persona con un conocimiento anatómico impresionante, con la que yo he colaborado y colaboro a menudo en muchos proyectos. Mucho de este trabajo que estáis viendo ha sido creado por ella, o en parte o en su totalidad. Este es otro ejemplo, pues, de una ilustración canónica. Simplemente son un corte de la mandíbula con las glándulas sublingual, etcétera, pero simplemente es intentar que ese trabajo, que podría ser más abstracto, tenga una cualidad estética, ¿no? Todo esto que estoy enseñando es 3D, ¿vale? Es un trabajo que está hecho en 3D, modelado en ZBrush y luego está renderizado, ¿vale? Para las ilustraciones o las necesidades en el momento que se han tenido. Esta es una pieza que es otra aproximación que un poquito más adelante os comentaré, ¿no? Esto es una pieza que ya no está estrictamente modelada, está escaneada. Vale, esto es una posibilidad muy interesante que tenemos actualmente sobre las piezas anatómicas. Es una disección real, es un brazo diseccionado, preparado y conservado, y se ha escaneado a 3D y ahora lo tenemos, digamos, digitalmente, ¿no? Podemos usarlo como ilustración o podemos usarlo como una pieza interactiva con la que observar. Parece que podría ser un lugar bastante común, pero hay muchos sitios donde todavía no solo la gente no tiene acceso, los estudiantes de medicina no tienen acceso a cadáveres, sino que ni lo tienen ni lo van a tener, por cuestiones sociales o religiosas o lo que sea, o simplemente económicas, porque no es sencillo que las facultades no tengan cadáveres o salas de disecciones reales ahí, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma también muy interesante de llevar ese conocimiento a áreas donde no pueden tenerlo, ¿no?
Pues la tecnología, a mí me gusta mucho esta metáfora, ¿no? Nuestra tecnología actual que tenemos es la imprenta de cobre revolucionaria, ¿no? de hace 500 años que usaron, ¿no? Esto es un poco lo que nos une. Si hace 500 años para hacer un proyecto de este tipo usaron la mejor tecnología que disponían en su momento, pues nosotros tenemos casi el deber y la obligación de hacer lo mismo. Nosotros vivimos en un momento extrañamente asombroso, ¿no? Que la tecnología está haciendo cosas que nos asombran día a día, ¿no? Pero no deja de ser un poco lo mismo, ¿no? Que estaban haciendo en la época, ¿no? Queremos recoger un poco ese legado. Esto lo he traído aquí como contraste de lo que os decía, ¿no? Esto quizás son unas imágenes antiguas, de unos 5 o 6 años, pero esto es lo que se estaba haciendo a nivel de anatomía hasta hace nada, hasta hace muy poco, y que todavía hay en el mercado, ¿no? Entonces, quiero resaltar que se estaba haciendo este tipo de cosas hace 500 años y que ahora, o sea, realmente nos vamos a conformar con esto. Es esto que podemos hacer en el siglo XXI, ¿no? Sin depreciar a las personas que lo han hecho, que esto tiene mucha dificultad, incluso aunque sea un modelo sencillo, tiene su explicación, ¿no? Pero creo, y con esto ya un poco termino la presentación sobre la visión de Anatomy One, ¿no? Y nosotros podemos traer todo ese detalle, toda esa maravilla, toda esa fantasía que se estaba haciendo, que han hecho los artistas a lo largo de los siglos, ahora al siglo XXI, ¿no? Y aportar mucho a la comunicación médica y científica. No somos, desde luego, ni los primeros que lo estamos haciendo, ni los últimos, ¿no? Somos uno más entre esta tendencia que yo creo que está resurgiendo y que está en auge, ¿no? Ahora mismo. Bueno, tenía los vídeos antes. Sí, me falta... bueno, vale, sí, los vídeos. Perdón. Os voy a poner, antes de pasar a la siguiente sección, ¿vale? Unos, ya a modo de cierre, unos vídeos de otros estudios que no son el nuestro, de trabajos de comunicación médica, ¿no? Pero que también beben mucho de esta idea y beben mucho de lo que serían las nuevas tecnologías y modos de narración más modernos y contemporáneos. Bueno, estos vídeos los traigo un poco para enseñar algunas de las cosas que a mi juicio son más punteras, ¿no? Algunos de los estudios que están trabajando en comunicación médica. Y los traigo para demostrar un poco que hay un lenguaje compartido estamos en una academia, entre esos, que enseña a los alumnos a hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Y no solo está el cine, no solo está los videojuegos, no solo está la publicidad compartiendo ese lenguaje, y también la ciencia está compartiendo ese lenguaje, la educación está compartiendo ese lenguaje. Y prácticamente todos, en casi todos los ámbitos, ya estamos compartiendo este lenguaje, ¿no? Este lenguaje cinematográfico, este lenguaje de los videojuegos, este lenguaje de la interactividad, ¿no? En todos los ámbitos Todo esto empieza en un lugar, que es en la naturaleza. La naturaleza es la fuente de inspiración, o debería ser la fuente de inspiración de todo artista, también de todo científico y realmente un poco de cualquier persona, ya sea que os dediquéis a los videojuegos, al cine, a la ilustración, a lo que sea, ¿no? A otras áreas que no son la educación y la medicina, ¿no? Yo no sé si alguno de vosotros por aquí o de los que están escuchando es un character artist, por ejemplo, o se dedica a hacer criaturas, ¿no?
os recomendaría, si lo hacéis, que buscarais, cuando tengáis un rato, imágenes de microfotografía. Las criaturas que hay a nivel microscópico son más aterradoras que cualquiera de las que hayáis visto en la película de ficción, y mejor que no os guste. Hay unos bichos muy feos, ¿no? Y muchos de ellos vais a reconocer en criaturas conocidas de series o de películas, los vais a reconocer como fuente de inspiración, ¿no? Los artistas que han hecho los diseños, los concepts o esos escultores en 3D, es muy probable que conozcan estas imágenes y se hayan inspirado en ellas, ¿no? Y si no, pues también harían bien hacerlo porque es una fuente de inspiración muy importante. También en lo que a mí me toca, por ejemplo, un poco en el aspecto médico, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es observar en lo que hay, la naturaleza. Después ya que está un segundo paso, que es entender lo que hay. En el caso de la anatomía, es muy claro esto, ¿no? Primero tienes que observar la anatomía. Nosotros observamos la anatomía externa porque normalmente no tenemos acceso a otro tipo de observaciones, ¿no? Pero nosotros podemos ver un rostro, una persona o un cuerpo y verlo desde fuera. Pero si a la hora de reproducirlo nos encontramos con un problema muy importante. Aquellos de vosotros que lo hayáis intentado, ¿no?, dibujar o hacer una escultura o un retrato o lo que sea, os habéis encontrado con esa dificultad, ¿no? Y no vale con mirar. Es muy difícil que solo con mirar vayáis a hacer un buen retrato, vayáis a hacer una buena escultura, vayáis a hacer un buen parecido. Es extraordinariamente difícil. Y en el mejor de los casos, lo único que vais a hacer es copiar una imagen que estáis viendo y la trasladáis al papel o a una escultura. Hace falta algo más para realmente poder trabajar a partir de ahí, ¿no? Hace falta entender qué está pasando en esa forma, qué está pasando por debajo, qué está pasando en el cuerpo, qué músculos, qué partes de grasa, qué es lo que ocurre realmente en ese volumen que estamos viendo, ¿no? Ya sea un retrato, ya sea un cuerpo, ya sea lo que sea. Esto es bastante fundamental, ¿no? Por eso se incide mucho en el estudio de la anatomía. En casi cualquier sitio han aparecido un montón de artistas muy importantes de la industria, especialmente de los videojuegos, que casi exclusivamente ahora se dedican a enseñar anatomía, ¿no? Con vídeos o con ejemplos. Hay mucho material, porque esto realmente es muy importante. Entender qué es lo que está ocurriendo en ese volumen, para poder reproducirlo, para poder entender, ¿no? Y una vez que uno lo entiende, entonces ya deja de copiar. Y una vez que uno deja de copiar, lo que puede es coser lo que está viendo y superponerlo sobre lo que entiende. Entonces, cuando estas dos cosas funcionan, se consigue realmente una buena pieza de verdad. Entonces es cuando el arte cobra vida, ¿no? Es cuando las cosas empiezan a funcionar. Cuando yo entiendo lo que hay debajo, lo construyo y luego entiendo o soy capaz de interpretar lo que estoy viendo, ¿no? Y luego ya, si queréis desear el riso, pues ya como artistas les dais vuestra interpretación personal. Y entonces ya obtendréis una pieza realmente única y estupenda, ¿no? Pero empieza por observar la naturaleza. Os dedicáis a lo que se dice, ¿no? Hay bichos muy feos, como decía, por cualquiera de vosotros que os dediquéis a hacer criaturas. De verdad que es una fuente de inspiración enorme, ¿no? Y creo que bastante desconocido. Más ejemplos de criaturas. Este de aquí en concreto, creo que es una hormiga, es una fotografía de una hormiga. O sea, no hay que ir tampoco realmente a criaturas muy pequeñas, sino cualquiera que esté vista desde cerca. Este bicho es casi difícil de creer, pero sí, es un pez abisal que se llama pez periscopio. Y no sé, es terroríficamente bien desde mi punto de vista. O esto de aquí, que no tengo ni idea de lo que es. Básicamente que parece una mezcla entre Wall-E y una patata pocha. No sé, pero de verdad que como fuente de inspiración es inagotable para hacer criaturas, para hacer todo tipo de cosas, ¿no?
Y no solo criaturas. A mí me gusta mucho ver estas imágenes y observar las texturas, observar cómo funcionan las formas en la naturaleza, cómo se integran diferentes áreas, cómo se integran las texturas, las formas, cómo encajan unas a otras, porque eso es lo que me gusta a mí aplicar en los trabajos de anatomía, ¿no? Hablaré un pelín más adelante sobre esto, ¿no? No solo ya en tema de criaturas, sino en cualquier tipo, ¿no? Para los que hagáis diseños, los que hagáis ilustraciones, patrones, formas, colores, hay realmente cosas maravillosas, ¿no? Solo hay que buscarlas un poco y mirarlas con atención, ¿no? Más ejemplos de lo mismo. Estos son simplemente, por ejemplo, cristales de azúcar y de sal, ¿no? Pero yo juraría que esta forma, ahora no sabría decir, pero yo creo que la he visto, si no en 10 o más películas o videojuegos de piezas así, ¿no? Cubos de esto. Cubos de sal con este tipo de formas, ¿no? Esta a mí me encanta, por ejemplo. Esta forma pues, es totalmente alienígena, podría pertenecer a una película de ciencia ficción o a cualquier videojuego. Pero no, simplemente pues, es una forma de la naturaleza, es un hongo que quiere decir solo hay que mirar y buscarlo, ¿no? Esta, por ejemplo, es una de mis favoritas. Ojalá alguien haga un juego con paisajes como este, porque me parece bastante excepcional. Y todo esto lo tenemos aquí, solo un poco que mirarlo. Si está, ¿verdad? Estaba mirando la pantalla, claro, tengo esto apartado. ¿Puedo cerrar aquí? ¿Verdad? Si os estabais perdiendo la mitad de las imágenes, pero no me he dado cuenta. Bueno, pues esto un poco quería mostraros estas imágenes porque el punto de partida siempre es la observación de la naturaleza, ¿no? Ahí, creo que hay mucho más allá de lo que somos capaces de imaginar, ¿no? Para mí es una fuente de inspiración siempre constante e inagotable, ¿no? Bueno, dicho un poco esto, quería contaros también un poco el panorama un poco de la industria médica, ¿no? Ya volviendo un poco a lo que nos dedicamos pues nosotros, ¿no? Que me parece que es bastante prometedor, sobre todo especialmente en un momento que está siendo un poco delicado para el sector creativo en los videojuegos o incluso en el cine, ¿no? La industria médica puede atraer ahora mismo mucho talento y debería atraer mucho talento y debería hacer mucho más esfuerzo por atraer este talento que está deseando desarrollar cosas y mejorar productos, ¿no? Y además es un mercado en expansión muy potente, ¿no? Se calcula más o menos que va a tener un crecimiento en los próximos 10 años de en torno al 15-18% anual. Eso es mucho, eso es mucho. Se va a duplicar cada pocos años, ¿no? Donde se van a necesitar sobre todo profesionales, pues en esta tecnología, ¿no? El mundo, digamos, o el sector del modelado y de la visualización en 3D, también en temas de impresión, como veremos, que es un área muy interesante que está también muy conectada con el diseño y el modelado 3D. Se calcula que va a haber una demanda creciente precisamente por este crecimiento, ¿no? Tiene unas características bastante concretas propias, ¿no? Lo que es la convergencia entre la tecnología o las tecnologías del 3D o la visualización o la narración y la medicina, ¿no? Y ahí es un poco donde entráis vosotros, sobre todo como nueva, digamos, generación o nueva nada de profesionales perfectamente formados, ¿no? Para manejar todas estas herramientas y todas estas ideas, ¿no? Creativas, técnicas y artísticas. Bueno, antes de pasar a los workflows, comentar también un poco, incidir un poco sobre las similitudes, ¿no?
de este lenguaje común que quiero resaltar, ¿no? No me canso de resaltar que tiene con el sector más tradicionales, como Optimia, luego los videojuegos, si se puede llamar más tradicionales, realmente no es mejor, ¿no? Pero bueno, lo que vosotros como artistas o nosotros como artistas podemos aportarlo, sobre todo a nivel de comunicación, ¿no? Es esa simplificación de mostrar, esa capacidad de mostrar relaciones o estructuras muy complejas de una manera visual, clara y sencilla, ¿no? Esto no se ha estado sabiendo hacer hasta hace muy poco y es importante, ¿no? Cómo usar la luz, cómo usar el color, los encuadres, cómo captar la atención del espectador o del alumno o de lo que sea hacia lo esencial, ¿no? Que queremos transmitir, ¿no? En la medicina, en la anatomía, en todas estas, la comunicación médica, también hay algo comparado por ejemplo, con los videojuegos que es muy importante, que es que no basta solo con mirar, ¿no? Está la interactividad. La interactividad es fundamental para la comprensión, en este caso de la anatomía, pero en general de la ciencia, ¿no? No vale con mirar. Las ilustraciones, los dibujos, no son suficientes para entender la complejidad del cuerpo humano, no te dan todas las vistas, no puedes conocer las estructuras. Poder rotar una pieza, poder ampliarla, poder juguetear con ella, poder aislar piezas para hacer cortes y secciones, todo eso es fundamental para poder entender. Como os decía, esto ya hace casi 500 años lo entendió Vesalio y por eso intentó hacer lo que había a su alcance, ¿no? para mostrarlo, y ahora tenemos unas tecnologías realmente impresionantes que nos permiten hacerlo, ¿no? Y no solo nos permiten hacerlo, es que sí tenemos que hacerlo, porque es la mejor manera de poder transmitir este conocimiento, ¿no? La interactividad, los videojuegos, quizás es el sector que más ha desarrollado las tecnologías interactivas, ¿no? Que más se ha entrado en ese campo y lo que queda por venir, ¿no? Pues yo soy desde niño he jugado videojuegos, he bebido mucho de ese lenguaje, me encantan y me siguen encantando y busco inspiración en muchos videojuegos, ¿no? Y lo traslado a lo que creo que yo puedo hacer con la parte médica, ¿no? Los principios narrativos para enseñar son los mismos, ¿no? Lo que van a jugar con las cámaras, con la iluminación, la profundidad de campo, el ritmo también es bastante importante, ¿no? Lo que os comentaba del videojuego, la gamificación a la hora de aprender ha mostrado ser bastante efectivo, ¿no? Por ejemplo, os daré unos pocos números un poco para ilustrar esto, ¿no? Aplicaciones interactivas en medicina y resultados que dan reales resultados medidos con estudiantes, ¿no? Se ha demostrado con bastante exactitud que estudiar, digamos, con aplicaciones interactivas mejora el conocimiento. Un análisis en 2025 que recopilaba 14 estudios con casi 1000 participantes demostró que el 71% de los estudiantes que había usado aplicaciones interactivas reportó mejoras estadísticas en sus resultados de aprendizaje en comparación con los que no lo habían hecho. El 71% no es poco. Pero no solo eso, o sea, no solo conseguían resultados en exámenes medidos, ¿no? Es que además, quizás es la parte más importante, ¿no? La retención a largo plazo también se incrementó, ¿vale? En un estudio, el estudio se volvió a repetir a los 6 meses y volvieron a preguntar a los estudiantes sobre las mismas cuestiones, y todos aquellos, o los estudiantes que usan aplicaciones interactivas, especialmente, por ejemplo, de realidad virtual, que son, digamos, ahora mismo lo más inmersivo que puede ser una aplicación, todos ellos superaron en puntuación y demostraron tener más retención que los que no habían usado, ¿no? Es decir, esta manera de entender o de enseñar o de transmitir conocimiento funciona de todas las maneras y mejora la comprensión y mejora la retención. Eso creo que es bastante importante
para todo esto, ¿no? Al final, el objetivo de la comunicación médica es eso, comunicar y que la persona que está al otro lado pues aprenda, o si en el caso de un estudiante o si es un cirujano que tiene que planificar una intervención, que entienda lo que está viendo y que pueda practicar esa intervención de una mejor manera. Ya metiéndonos un poco en el tema de los workflows, primero un poco poner sobre la mesa los principales retos que hay a la hora de mostrar la anatomía, ¿no? o la ciencia, ¿no? Lo primero de todo, el cuerpo, es importante aprender el cuerpo humano, no es un muñeco, ¿vale? Es un sistema de volúmenes superpuestos que está funcionando todo al mismo tiempo, ¿no? Hay hueso y músculo, hay grasa, piel, y hay un montón de formas funcionando a la vez, todas integradas, todas unidas, que dan la sensación de ser un todo, ¿no? Simplificar eso sin perder información es quizá lo más difícil de todo a la hora de plantear, ¿no? un trabajo en el ámbito médico o en el anatómico, ¿no? Incluso artístico, ¿no? Muchas de las estructuras del cuerpo humano en concreto, o ya las hemos visto de estos bichos que hay, la comunicación científica en general, tienen formas muy contraintuitivas. Son estructuras que muchas veces no hemos visto nada, no hemos visto nunca, no son desconocidas y que no esperamos que estén ahí, ¿no? Y sin embargo están ahí. Es complicado hacer entender con una imagen, o casi imposible, cómo funcionan esas estructuras, ¿no? Las guías clásicas de ilustración pues simplemente son lo promedio, ¿no? Su manera de aproximar, pero no son suficientes. Los cuerpos reales y nuestros cuerpos se desvían mucho de esos canales clásicos, ¿no? Aquí hay algo interesante que yo he aprendido con el tiempo y con la observación, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y es porque cuando yo empecé en el tema de la anatomía, empecé a hacer las primeras ilustraciones médicas, tendía a pensar, quizá era un sesgo mío, que bueno, nosotros somos por fuera diferentes, pero por dentro todos tenemos la misma máquina, ¿no? Todos son lo mismo, hay una serie de músculos, hay una serie de huesos, y todos los tenemos iguales, ¿no? Simplemente pues tenemos unas diferencias superficiales. Y para mí fue un cierto shock el comprobar que esto no es así, es casi lo contrario. Nosotros somos tan diferentes por dentro unos de otros, o más, como lo somos por fuera unos de otros. No todos tenemos las mismas estructuras, no todos tenemos el mismo, las más importantes sí, obviamente, si no, no podríamos vivir, ¿no? Pero no todos tenemos el mismo número de músculos. Hay una cosa que se llama las variantes anatómicas, que todos tenemos, es decir, las hay muy extremas, incluso gente, por ejemplo, que tiene el corazón en otro lado, o tiene más de un órgano repetido, o simetrizado, pero sin irte a las patologías, todos tenemos diferencias casi en el número de músculos, determinados nervios, determinados ramos, un montón de cuestiones que surgen de lugares diferentes o están dispuestas de maneras diferentes. Es decir, nuestro cuerpo humano el cuerpo humano por dentro es diferente en cada persona. Eso lo conocen obviamente los cirujanos, pues lo tienen que tener en cuenta a la hora de operar, ¿no? Y abrir un cuerpo humano, porque lo que se van a encontrar muy probablemente no es exactamente lo que han visto en el libro o en la imagen, ¿no? Tienen que un poco improvisar con su conocimiento sobre lo que hay dentro, ¿no? A mí es algo que me llamó mucho la atención. Y de aquí un poco viene mucha de la dificultad, ¿no? A la hora de la ilustración o la comunicación médica, ¿no? Que hay que mostrar muy claramente cosas que están ocultas y que no se ven, ¿no? Y todo eso sin confundir. Hay que decidir qué pones, qué colocas, qué quitas, para de alguna manera simplificar el problema, ¿no? de nuestro. Y este es un ejercicio
que lo tienen que hacer todos los artistas en cualquier disciplina, pero es especialmente importante en la comunicación médica. Y es quizá de las cosas más complicadas, ¿no? Otro de los retos más importantes es el conflicto entre detalle y legibilidad, ¿no? Entre pasarte un poco de detalle de unas texturas, irte a un realismo o incluso a un lirismo en donde a ti te gustaría como artista, que puedes acabar saturando la imagen, ¿no? O empeorando la comprensión, ¿no? O hacer una cosa pues con demasiado poco detalle que no sirve, ¿no? A nadie, como ejemplos un poco que hemos visto antes, ¿no? En cuanto a cuestiones de texturizado, de color, pues los tejidos obviamente no son rojo, azul, blanco o lo que sea, ¿no? No tienen colores. El cuerpo humano, el modelado o el pintar estructuras biológicas, ¿no? O orgánicas en términos generales, hay que tener en cuenta un montón de factores, ¿no? Aquellos de vosotros que hacéis texturizado o hacéis renderizado, pues son conceptos que los tenéis bastante estudiados y bastante trabajados, ¿no? Porque la fluorescencia, las variaciones en el color, ¿no? El grande, por ejemplo, o el brillo, absorption scattering, todos estos efectos que nos permiten reproducir este tipo de sustancias orgánicas, ¿no? Y están muy presentes en el mundo del 3D, ¿no? Y están ya desde hace tiempo se conocen y están muy avanzados, especialmente en los últimos años en lo que son el 3D en tiempo real, ¿no? Con los motores. A esto hay que añadir una dificultad más, ¿no? Que es en ilustración científica en concreto y sobre todo en la médica. A veces el color no solo es estético, ¿no? Se usa para codificar información. Por ejemplo, todos habéis visto seguramente a una ilustración en el cuerpo humano donde hay unas venas pintadas en rojo, otras en azul, ¿no? Eso no es gratuito, o sea, las venas están siempre por convención son azules, las arterias de color rojo y los nervios de color amarillo, ¿no? Que esto, cuando tienes que explicar, pues tienes que respetarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una cierta dificultad artística en respetar eso al mismo tiempo que tú quieres darle una idea estética valiosa, ¿no? Al trabajo que estás haciendo. Bueno, el tema de la animación es un mundo aparte en todo esto, porque tiene una serie de retos todavía más importantes, ¿no? Todo lo que he venido diciendo, bueno, pues hay que añadir que técnicamente las mallas pues tienen que estar hechas de una manera, tienen que ser reformables, hay que respetar la física de las articulaciones, de cómo se mueven los músculos, o de cómo funciona, digamos, el cuerpo humano a nivel interno, ¿no? Que requiere mucho estudio, es un tema muy complejo, requiere un esfuerzo extra, pero es especialmente bonito también. Lo que podríamos llamar la biomecánica, ¿no? El cómo se mueven estos tejidos, y que luego, aunque no te dediques a esto, es especialmente importante para tu trabajo como artista, por ejemplo, pues para cine o para videojuegos, ¿no? Si eres capaz de observar esto, vas a poder transmitirlo, vas a hacer criaturas mucho más creíbles y efectos especiales mucho más interesantes, ¿no? A través de la observación o de conocer esto, ¿no? También hay que tener en cuenta que nunca se puede reproducir digitalmente. O sea, el medio digital tiene sus límites, por mucho que haya avanzado, ¿no? Y nunca, o de momento, no nos permite cierto tipo de experiencias, ¿no? De sensaciones, como es el feedback, ¿no? De tocar algo, de verlo, de realmente moverlo alrededor, de la impresión que te da el objeto físico, ¿no? Esto tiene unas ciertas limitaciones, es por eso que, por ejemplo, en el caso de Anatomy One, nosotros hemos querido aportar también la parte física, porque con ciertas figuras que estamos empezando a ver, aquí tenéis algunos ejemplos, pero tenemos muchas más que hacemos sobre todo para simulaciones quirúrgicas y otro tipo de empresas, ¿no? Que trabajan con muchos materiales, que hemos querido unir lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y el mundo físico en estas cuestiones creo que es bastante importante.
Si tú quieres o tú te enfrentas a una operación, creo que te gustaría que el médico que te trate o que el cirujano haya aprendido de la mejor manera posible, ¿no? Y que no solo haya aprendido quizá mirando una pantalla o moviendo, ¿no? un 3D rotando, ¿no? La parte de trabajar con las manos, ya seas artista, ya seas cirujano, ya seas cualquier persona, es fundamental. Y el feedback que te da una pieza física es muy potente, ¿no? Se suma a las capacidades digitales. Siguiendo un poco el tema del modelado orgánico, que es un poco la base de esta comunicación, ¿no? Los principales retos que se enfrenta un modelador orgánico que trabaje en SEMrush o en cualquier otro software, ¿no? Sobre todo viene a ser un poco la reconstrucción de un modelo que tenga una base médica real, ¿no? Que esté basado en datos médicos, ¿no? No vale solo que parezca un riñón, que parezca un hígado, que parezca un pulmón así por fuera, ¿no? Sino que tiene que tener todas sus partes, tiene que tener la estructura, los agujeros por donde entran las inervaciones, todo, ¿no? Tiene que estar ahí. Y eso el artista se tiene que basar mucho en los datos médicos, ¿no? Y eso luego tiene que estar validado también por médicos, ¿no? Para eso se usan un montón de referencias científicas y la validación médica. Hay otra dificultad muy importante a la hora de construir este tipo de elementos, que es plantearse para qué van a ir, ¿no? Vosotros, si habéis hecho trabajo, hacéis para videojuegos o hacéis para de cine, sabéis que dependiendo de la orientación, si esto va a ir a un modelo 3D, va a ir a un motor de tiempo real, si se va a animar, si no se va a animar, la topología cómo tiene que ser, cómo tienen que ser las nubes, ¿no? Ese aspecto técnico es crucial también a la hora de modelar para ciencia y para medicina, ¿no? Quizá uno de los workflows más sencillos es el de la impresión 3D, ¿no? Porque no te están limitando a las nubes, no necesitas que la topología sea de una manera y no necesitas limitar, ¿no? Tu budget de polígonos en un momento en el motor de tiempo real, ¿no? Puedes modelar libremente a lo bestia. Yo tengo piezas de 50 a 60 millones de polígonos, ¿no? Es decir, precisamente porque pueda tener la libertad de meterle todo ese detalle, ¿no? Y luego simplemente crear un modelo e imprimir con la mayor capacidad. Pero no siempre es el caso, entonces hay que tener muy en cuenta cuál es el objetivo final y cómo tienes que modelar una pieza para que vaya a ese objetivo, ¿no? Porque eso va a determinar un poco lo que vayas a poder hacer y la manera en que lo vayas a hacer, ¿no? Lo mismo que os comentaba de la impresión 3D, hay que optimizar para no tiene la ventaja de que no tiene limitación en geometría, pero tiene otras contrapartidas, ¿no? Como la dificultad de imprimir determinadas piezas, luego soportarlas, luego los materiales en donde vas a trabajar, luego una serie de cuestiones, ¿no? No tienes la capacidad de escala que tiene infinita que tiene un modelo digital, sino que luego tú tienes que construir una pieza y está limitado por la limitación física que tienen tus máquinas, tanto en impresión o lo que sea que pueden producir, ¿no? Todo eso lo tienes que tener en cuenta. Si vas a producir modelos para la industria médica, pues tienes que tener también en cuenta dónde va, ¿no? Aquí hay un mundo que no me voy a meter en él, pero que es maravilloso, que es el mundo de la impresión con materiales biocompatibles, ¿no? En investigación puntera se están haciendo cosas tan increíbles como imprimir tejidos humanos funcionales, ¿no? Imprimir músculos, se cree que dentro de unos años se podrán imprimir órganos, ¿no? Completos y casi funcionales, y esos órganos los van a crear principalmente gente como vosotros, ¿no? Con capacidades de 3D y de crearlo. No van a estar solo basados en datos científicos. Los errores más comunes un poco a la hora de hacer este tipo de trabajo, ¿no? Pues sobre todo, el primer error es la falta de referencia. Vale, cualquier parte del cuerpo humano está increíblemente compleja
que tienes que entenderla desde todos los lados y desde todas las funcionalidades posibles para poder reproducirlo, ¿no? No es solo una forma general, ¿no? Tiene que tener toda esa funcionalidad biológica grabada ahí, ¿no? Para que tú puedas contarla de alguna manera. Escalas o proporciones incorrectas. Aquí hay algo que es también un poco que el trabajo con esto me ha enseñado, y es que si vosotros en algún momento dado tenéis que hacer una anatomía que cuesta de unos cuantos miles literalmente de piezas, pero incluso a unos cientos, es mucho más sencillo que empecéis desde una figura humana real, empecéis de fuera hacia adentro, porque la intuición, o digamos, nos dice un poco que, bueno, pues ya voy a empezar con el esqueleto y luego sigo pongo las articulaciones y luego el sistema muscular y luego ya voy poniendo la vasculación y luego los órganos, etcétera, etcétera, y voy construyendo hasta la piel del exterior, ¿no? La forma más intuitiva de hacerlo es eso. Pues realmente la forma más práctica es casi al revés. Porque, como os decía, por dentro somos tan diferentes o más que por fuera. Entonces, todas estas estructuras, si queremos que encajen en un cuerpo concreto, las tenemos que hacer hacia adentro, de por hacer. Si no, no hay manera de integrar eso, ¿no? Hablaba un poquito antes del detalle innecesario o de que falte. Hay algo especialmente difícil a la hora del modelado orgánico, que es lo que podríamos llamar organicidad o integración de las formas, ¿no? Son todas estructuras normalmente muy complejas, muy sinuosas, y que no están de ninguna manera separadas, ¿no? Si vosotros tuvierais la oportunidad de asistir a una operación o a una disección, o cuando un cirujano tiene que abrir un cuerpo humano, cuando lo abre no se encuentra un montón de estructuras separadas, cada una de un colorcito. Ahí lo que hay es una sopa, bastante desagradable, pero es una amalgama de cosas que toda mi admiración a los cirujanos que saben reconocerlas ahí, porque realmente es muy complicado, ¿no? Está todo flotando en tejidos, en grasa, todo integrado. Entonces, realmente no hay una separación. Tú vas a ver un riñón y no es que tengas una estructura de un riñón, ¿no? Si cada visualizas un riñón, ¿no? Esa estructura específica que es bastante reconocible. Eso no es como que tú abres un cuerpo y haces así, te lo encuentras ahí separado, ¿no? Eso está dentro de un montón de sustancias que a su vez están enredadas con otro tipo de sustancias, ¿no? Y ahí no hay manera de verla, ¿no? Esa es la organicidad a la que me refiero, ¿no? No podemos contemplar como estructuras separadas, no es aunque el cuerpo podría entenderse como una máquina, no es una máquina biológica en donde cada cosa tenga un aspecto, no está todo unido. Esto creo que es muy importante a la hora de modelar, a la hora de plantear una pieza, y no solo anatomía, también los que hacéis criaturas o los que hacéis retratos. Todas las estructuras, todas las secciones que nosotros podamos mentalmente dividir, en realidad están interconectadas. Las superficies penetran unas y otras, las superficies se funden, a veces no se distinguen, a veces salen, a veces no entran, ¿no? Es algo que es complicado de expresar, pero que podríamos resumir con esa palabra, ¿no? De orgánico, ¿no? De organicidad. Pero es algo que es importante observar y a tener en cuenta si alguien quiere hacer cualquier tipo de aproximación realista, ¿no? A esto. Y el error fatal que podemos tener en esto y en cualquier cosa es no tener claro la finalidad de lo que estamos haciendo, hacia dónde va, porque entonces nos vamos a tropezar seguro. No vamos a tener que volver atrás un millón. Ya en el campo un poco de los motores de tiempo reales, ¿no? de las aplicaciones, cómo se puede aplicar todo este rollo que se soltaba, ¿no? a la parte de la industria, voy a destacar unas pocas, sobre todo las más nivel, ¿no? Que son las simulaciones casi interactivas. Igual habéis visto alguno en YouTube, corren unos cuantos vídeos, sobre todo
de realidad virtual, pues bueno, de cirujanos practicando con esos láseres en esos cuerpos, ¿no? que imitan pacientes, ¿no? La visualización de datos médicos complejos, que esto es muy interesante para la gente que se dedica a hacer visualización de datos, ¿no? Tanto en 3D como en 2D. Hay un campo muy potente aquí. La educación anatómica inmersiva, que es un poco lo que os contaba que nos dedicamos nosotros. El diagnóstico asistido por 3D, que es otro campo muy interesante. Aquí, por ejemplo, la Universidad de Stanford está haciendo unos trabajos maravillosos en este sentido. Entrenamientos quirúrgicos, de procedimientos quirúrgicos, la planificación quirúrgica, ya sean en 3D o con simuladores físicos, o que proporcionen este feedback fisiológico en tiempo real. Yo he tenido oportunidad de trabajar en este tipo de simuladores, ¿no? y es algo realmente estupendo porque se consiguen. Hay tecnologías, sobre todo con ciertos tipos de siliconas, las mismas que se usan en efectos especiales de cine y para otras cosas, ¿no? Que realmente imitan muy bien la piel, ¿no? Entonces se consiguen hacer simuladores muy realistas en donde los cirujanos pueden cortar y tener exactamente la misma sensación con el bisturí que hará sobre un paciente, etcétera, etcétera. No hay, como os decía, los materiales son como muy interesantes. Sobre los modelos anatómicos interactivos, pues eso, la posibilidad de navegación 3D, estructura, la descomposición de sistemas por capas, un poco todo lo que hemos visto muchas veces en aplicaciones similares, ¿no? Simuladores quirúrgicos, pues lo mismo, entrenamiento de procedimientos complejos, la planificación quirúrgica y el feedback un poco que te dan, ¿no? Visualización para diagnóstico es otro campo. Este también es bastante interesante porque básicamente te coges datos científicos de ciencias, ¿no? Pues tienes en tiempo real, por ejemplo, un escaneado, que te hacen del cuerpo, ¿no? Y todos esos datos se pueden reconstruir en tiempo real, en 3D, y los médicos tienen esa visualización interactiva, ¿no? Una resonancia magnética o un CT o lo que sea. Aquí un campo muy interesante también para quien se quiera meter. Simuladores, cuestiones a tener en cuenta, no me voy a repetir aquí, pues eso, un poco tener en cuenta hacia dónde van los trabajos que se hacen en estos workflows, los niveles de detalle, la gestión de modelos. El cuerpo humano tiene aproximadamente unas mínimo unas 9.000 estructuras detalladas, ¿no? Pues imaginaos si queréis hacer un modelo humano completo y tenéis que tener 9.000 piezas, cada una detalladas, cada una con sus slots, cada una con su texturizado, cada una pues el producto es inmenso, ¿no? Es casi como del tamaño de un gran videojuego, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues adaptar un poco, planificar bien y adaptar a los requisitos del motor y a todo lo que se necesite, ¿no? Bueno, consejos prácticos un poco para este tipo de trabajos, pues eso, ¿no? Y me repito, definir la aplicación desde el inicio y sobre todo usar referencias anatómicas correctas, ¿no? Es casi un poco las cosas más importantes. Oportunidades profesionales en respecto a las salidas, ¿no? que puede dar esta industria, que quizá es un poco lo que pueda más interesaros. Obviamente diseñador, modelador, animador 3D médico, que es seguramente las profesiones que más van a estar en auge en los próximos años por todo esto que decíamos, ¿no? También la parte de programación va a ser muy demandado porque los motores gráficos de tiempo real cada vez se están usando más. En los vídeos que os he puesto antes, no sé si lo habéis reconocido, pero muchos de ellos, muchas animaciones, como habéis visto, estaban hechas en Unreal Engine, que tiene una estética bastante reconocible muchas veces, ¿no? Con las nuevas capacidades que tiene ahora la versión 5 del motor, con tecnologías como Nanite y otro tipo de cuestiones que básicamente te permiten poner
geometría infinita en el modelo, pues es una oportunidad muy interesante para este tipo de modelos médicos que requieren una cantidad de detalle tremendo, ¿no? Pues es desarrolladores, consultores, expertos en materiales, gente que es experta en impresión 3D, XR, experiencia de usuario, ¿no? Interfaces de usuario, son roles que van a ser muy importantes y se van a usar cada vez más por la industria médica. Donde un poco, sobre todo los sectores más demandados, ¿no? Que utilizan este tipo o quieren utilizar un poco este tipo de tecnología, ¿no? Pues hospitales, clínicas punteros, industria de prótesis e implantes. Desde hace muchos años vienen trabajando sobre todo con prótesis físicas, se hace mucho de esto. Hay mucha tradición y hay profesionales realmente muy buenos en prótesis e implantes, empresas de tecnología y healthcare y medtech. Centros de investigación en universidades, cada vez más universidades prestigiosas y punteras están incluyendo centros de investigación con 3D, con motor de tiempo real, con impresión 3D y con artistas. Hay varios de ellos que han seguido trayectorias, digamos, en el mundo de los videojuegos, sobre todo en el cine, en los sectores visuales, que ahora están trabajando para los grandes grupos médicos y grandes universidades en laboratorios de desarrollo de innovación en estas tecnologías, ¿no? Bueno, organismos reguladores, el Estado, lo que sea, manufacturas o startups de innovación en salud que cada vez son más comunes, ¿no? A veces más. Básicamente las competencias técnicas que debería tener mínimas cualquier persona que se quiera dedicar, pues eso, en el modelado, pues Civil, Render, ya lo que sea, ¿no? Y básicamente las mismas que estáis desarrollando en escuelas como esta, aquí en Trazos, o cualquiera que se dedique a la animación, los videojuegos o los efectos visuales, ¿no? También, que os decía, programadores, expertos en motores de tiempo real, programadores gráficos, programadores de aplicaciones, software de impresión, gente de impresión, etc. Todas estas son perfiles que encajan muy bien en la industria, ¿no? Bueno, con algunas competencias transversales, pues esto es importante porque, como os decía al principio, la industria médica es un poquito más transversal que el sector de los videojuegos o del entretenimiento, ¿no? Por esta cuestión que tiene que tener una base científica muy concreta y que intervienen muchos profesionales de muchos campos diferentes, ¿no? Y bueno, un poco esto es todo en la revisión del programa que os quería contar. Siento si me he extendido demasiado, espero que no os haya parecido muy aburrido y nada, si tenéis cualquier pregunta o cualquier cuestión que os gustaría plantear un poco de todo esto que os iba contando, adelante. Yo tengo una pregunta. Sí. Juan, muchas gracias por venir. Mi pregunta es, ¿cuál es la opinión o la posición que tiene Anatomy One como empresa? Tú como artista particular, frente a la ella creativa, ¿habéis considerado incluirla en World of Warcraft en tus compras? Sí, es una pregunta pues, no solamente interesante, que es muy relevante, especialmente ahora. Os voy a contar mi opinión personal. Para mí, la IA ahora mismo sigue siendo todavía humo. Es decir, las empresas que conocemos, que detrás de los principales desarrolladores de IA, han hecho un gran esfuerzo por vender unos usos que todavía no están. No tengo nada contra la tecnología en sí, me parece muy prometedora, me parece que se puede usar de muchas maneras, pero no estamos ahí. Nosotros hemos hecho algunos intentos, ¿no? de ver si podemos aplicar algunas de las ventajas que tiene la IA en nuestro campo, en nuestro trabajo diario, y ninguno ha tenido éxito. Nunca. Y especialmente en el campo científico y médico, donde no te puedes permitir
pedirle una imagen a una IA de que te saca pues, la típica mano con 7 dedos, ¿no? Que ya ocurre menos, pero las incongruencias anatómicas y científicas son extremas en el caso de la generación de imagen, ¿no? Entonces, todos estos servicios de IA generativa, de modelos de lenguaje estándar o de creación de imágenes, ahora mismo son, desde mi punto de vista, completamente inútiles para esto. Luego pasa otra cosa. Aparte, digamos que esos sistemas mejoran y te dan ya en unos años y te dan ilustraciones correctas. Bueno, no hablamos del 3D, que por mucho que la vendan, también lo hemos intentado, hemos hecho algunos experimentos y es un desastre total. No hay manera de hacer un modelo 3D y más o menos listo para producción con la tecnología que hay actualmente. No sabemos si en el futuro lo conseguirán, pero lo que hay ahora, ya, en mi opinión, vale para memes y poco más. ¿Vale? Aunque es cierto que hay ciertos tipos de servicios de IA que están entrenados para casos muy específicos dentro de más variadas industrias y que pueden ayudar, pero no son mucho menos los generales a los que tenemos acceso, ¿no? Son modelos que están entrenados muy específicamente para dar respuesta, pues eso, mejor a ayudar en la detección de proteínas o ayudar en el caso de la industria médica, pues parece, por ejemplo, que hay ciertos trabajos de IA que están ayudando a detectar patologías a partir de la radiografía, ¿no? Pues entre el conocimiento que tienen, etcétera, pues analizan radiografías y pueden señalar posibles patologías a los médicos tienen, ¿no? Pero son casos de uso muy específicos que están entregados muy directamente en eso, ¿no? Y volviendo un poco al tema más genérico, que nosotros como artistas o como creadores, o como nos definamos, respecto a la IA, creo que no está mucho menos ahí y nunca lo va a estar. En el sentido de lo que os estaba contando un poco al principio de la charla, ¿no? Una IA no va a ser capaz de aportar nunca una narrativa en un contexto. Puede generarte un retrato. Tú le pides, hazme el retrato de no sé quién, o hazme una ilustración como obrero, y te va a hacer algo parecido, pero nunca, o no está, al menos desde luego no actualmente está siendo capaz de aportar nada más. No está aportando una narrativa, no está aportando una idea, no está aportando una sensación. Simplemente está aportando a veces una paleta de colores o una apariencia más o menos similar a lo que tú piensas que buscas, ¿no? Con la dificultad de que no tiene control artístico sobre lo que estás haciendo, ¿no? Cualquiera de vosotros, cualquiera que haya intentado hacer algo muy específico con una IA, se habrá dado de cabezazos contra la pared, porque no hay manera, ¿no? Y dices, hazme un gato con sombrero, y te pone un gato con sombrero, pero si yo el gato quiero que sea exactamente el que tengo en la mente de determinada manera, porque encaja dentro de mi idea y da una narrativa o una sensación específica, o quiero que ilumine por aquí o por allá, o quiero que tenga todos los colores, eso es extremadamente complejo de conseguir. Y vas a tardar casi más tiempo en intentar idear prompts o iterar con imágenes una y otra vez que para llegar a ese punto que en hacerlo tú mismo, ¿no? Entonces, resumiendo un poco la pregunta, yo creo que ahora mismo la IA está muy lejos del punto en el que podría ser una ayuda o un problema, ¿no? Si lo planteamos un poco desde el punto de vista del riesgo, ¿no? para nuestros trabajos como artistas. Probablemente esto está siendo ya un poquito, esta idea está calando más en la gente, el hype de la IA está descendiendo un poquito, y aunque intentan vendernos por todos los medios, que es la salvación a todas las cosas, en realidad no está demostrando que no estamos ahí todavía. Esa es un poquito mi opinión respecto a ello. Yo no la he podido usar, ni la uso ni la he podido usar. La uso para escribir correos y poco más, ¿no? Pero para mi trabajo y para este trabajo no. Pues te van a preguntar. Sí. Tengo una pregunta, no sé si entendí muy bien todo, pero tú igual tiene en plan hacer el cuerpo humano
mi aplicación con UI Elastic, donde se puede abrir, verificar. ¿Eso es el plan de resto? No, ahora mismo. No, bueno, es que he mezclado muchas cosas. Ahora mismo no tenemos un proyecto de hacer un cuerpo humano entero. Lo que sí tenemos, que estrenaremos un poco en breve, ¿no? En pocos meses a principios de enero que viene, es una plataforma de visualización anatómica interactiva. No va a tener el cuerpo humano completo, o sea, no va a tener el muñeco, ¿no? Por decirlo así, completo entre otras cosas por lo que decía, por el alcance que tiene un proyecto de esa magnitud, ¿no? Para hacerlo bien, para hacerlo como nosotros queremos. No somos un estudio grande, sino todo lo contrario, ¿no? Pero sí que tenemos proyectado o muy avanzada ya esa aplicación interactiva que va a tener todo lo que nos gustaría, todo lo que pensamos que es ideal, ¿no? Para enseñar esas piezas, ¿no? Y esas piezas que vamos a enseñar van a ser lo mejor posible y lo más parecida, ¿no? con esa mentalidad, esas ideas a lo que se enseñaba al principio, ¿no? A conectar con la tradición de cómo se ha venido enseñando la ciencia y la anatomía, ¿no? Y a usar las tecnologías de la mejor manera, ¿no? Que tenemos hasta ahora. Aparte, bueno, pues existen algunas cosas más que estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando y experimentando mucho con dispositivos holográficos, que es una manera todavía de llevar un pasito más allá, ¿no? Más allá del plano de la pantalla. Y no sé si habéis tenido la ocasión de ver alguno de estos dispositivos holográficos. No, una feria son una pasada. Son una pasada. La ilusión de estar viendo un objeto físico de verdad es muy potente, ¿no? Y cómo funciona sobre las mismas bases, pues también son interactivos, ¿no? Pues con gestos, manipularlos, ampliarlos, rotarlos, ¿no? No deja de ser simplemente un display, pero es muy potente, ¿no? La realidad aumentada, pues tenemos todas nuestras piezas que vamos a dar. El catálogo nos va a ampliar bastante en los próximos meses también, van a tener un doble digital, una contrapartida, ¿no? De tal manera que usaremos un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Intentamos dar lo mejor de los dos mundos. Tú vas a tener tu pieza de estudio en la mano, que no hay nada mejor que eso, o sea, no hay nada que pueda sustituir a que tú tengas algo en la mano y lo estés viendo de todos lados. Esa es manipulación, ¿no? Pues muy bonito, pues muy estudio que sea, ¿no? Pero sí que a esa parte física le falta esa capa de información que la digital te puede dar. Entonces nosotros nuestro planteamiento es tener las dos cosas, ¿no? Un gemelo digital que te pueda dar toda esa interactividad, toda esa capa de información que se puede superponer en lo físico, ¿no? Y al mismo tiempo tú tengas la sensación de poder manipular algo con tus manos, ¿no? Pensamos un poco que aún es lo mejor de los mundos, ¿no? También tenemos pensado usar algunas cosas con IA, pero limitadas a hacerle preguntas y respuestas sobre pues, cuestiones anatómicas o preguntas que puedan surgir, ¿no? A la hora de explorar esos modelos, ¿no? Que creo que será interesante. Quería preguntar, yo he caído un poco aquí, perdóname si no me acomodo suficiente. ¿La aplicación están publicando? No, están desarrollando mismo, sí. A nivel para el público o simplemente para estar eso. Vale, sí, entendido. Sí, claro que sí. Va a haber una versión que es para todo el público. Es decir, ya va a ser una versión, una versión que incluso sea gratuita, que tenga una pequeña librería de modelos. Tenemos planeado que con cada modelo físico que tú compres vas a tener en tu librería de esa aplicación su contrapartida digital, ¿no? Vas a poder explorar todos los modelos que compres, ¿no? Pero aparte, bueno, tenemos un proyecto que también bastante interesante, que eso también será gratuito, pero tampoco quiero hablar mucho de él porque es un proyecto que todavía no está un poco en mi de desarrollo, ¿no? Pero desde luego nos encantaría construir la primera y única biblioteca de piezas anatómicas escaneadas.
reales, ¿no? Preparaciones anatómicas y escaneables que hay, porque curiosamente no hay ninguna, ¿no? Entonces creo que es un recurso muy interesante que nosotros queremos trabajarlo y ponerlo a la disposición de todo el mundo, ¿no? Sería un proyecto gratuito que vamos a ir haciendo un poco a segundo plazo, ¿no? Como proyecto paralelo a las cosas que vamos desarrollando, ¿no? Y vamos a utilizar exactamente la misma tecnología, esta plataforma de visualización que está basada en Unreal Engine y con la misma calidad o más que podamos dar a cualquiera de nuestros productos. Eso es un poco, ¿no?, nuestro planteamiento. También es una forma un poco de revolver, ¿no?, a la sociedad pues cosas que nos hagan. Tenemos también un poco de desenfoque de cuando tú tienes una posición, pues deberías poder devolver algo, ¿no?, de lo que has recibido. Estoy leyendo algunas de las preguntas que han hecho aquí a través de online. Alguien pregunta, dice, Ana María Tavares pregunta, ya que hablas de que no solo trabajas en 3D, sino también en lo físico, ¿realizan entonces simuladores médicos con Silicon Anatomy One? La respuesta es sí, pero lo hemos hecho a nivel empresarial en YouTube, ¿no?, para otras empresas que nos han pedido. Y estamos empezando a crear una gama propia de modelos utilizando silicona. Por aquí he traído un ejemplo de donde eso está hecho en silicona. Vamos a sacar dentro de poco una gama específica para aeropistas por las cualidades de la silicona que imitan la piel, y también una gama también específica para médicos. Y vamos a combinar los materiales de resina, de partes duras, con las siliconas en partes blandas. Sí. Estamos trabajando y experimentando mucho con la silicona en la mejor manera de hacerlo. Cuentan con un equipo médico que valide la veracidad y sostenibilidad de los modelos, como por ejemplo también la anatomía patológica. ¿Con qué tecnologías utilizan para ello? Es una pregunta también de Ana María Tavares. Sí, todas nuestras piezas están validadas médicamente. Tenemos contactos en el sector médico que nos corrigen y nos dan errores. Estamos en fase de negociaciones para conseguir unas certificaciones ya mucho más oficiales de una universidad en concreto que nos validaría todos nuestros productos, pero bueno, eso todavía está en camino, pero todos los modelos tienen que ser validados. Esto es especialmente importante por lo que os comentaba antes, ¿no? La referencia y la exactitud de los modelos es fundamental a la hora de enseñar. Dice Andrea Requena, tú empezaste con una base médica y luego aprendiste el arte 3D, o primero estudiaste arte y luego medicina. ¿Cuáles son tus consejos para gente que está estudiando arte en 3D pero no tiene conocimientos muy amplios en medicina? Bueno, pues como contaba antes, yo no soy médico y tengo una formación real de estudios médicos. Yo estudié arte. Lo único que durante más de 10 años yo he trabajado en una editorial médica, creando contenido médico, y he trabajado mano a mano con doctores, con cirujanos, con catedráticos de anatomía. He tenido la suerte, ha sido de presenciar incluso en disecciones en vivo, ¿no? Pues toda esa experiencia, ¿no?, de todos estos años es la que me da el conocimiento, más mi propia pasión por la anatomía que ya venía de antes y todo el conocimiento que he ido adquirido. Pero aún así, yo no valido mis piezas y nunca lo haría, por mucho que creía que supiera. Siempre es necesario un ojo entrenado, otra persona que valide que todo ya está. Sobre todo, los consejos que para la gente que está estudiando 3D, pues al final lo que os contaba en esta charla al principio, ¿no? Lo primero es estudiar la naturaleza. Estudiar, observar mucho, ver muchas imágenes, mirar mucho a lo que se ha hecho antes, mirar mucho a la tradición, al arte clásico, que en mi opinión
hacían cosas especialmente interesantes, especialmente innovadoras, que ahora no vemos, porque no sé qué nos ha pasado un poco con la innovación o la imaginación, pero se nos ha apagado un poco, ¿no? Hace 300, 400 años hacían cosas mucho más arriesgadas de las que estamos haciendo ahora, ¿no? Pues mirar mucho, beber de esas fuentes y sobre todo estudiar. No se trata de saber cómo se llama cada hueso, no se trata de saber cómo se llama cada músculo ni cada estructura. Eso probablemente no te va a ayudar, ¿no?, a construir una pieza médica. Pero sí entender la funcionalidad, sí entender cómo se une un músculo a un hueso, cómo es la transición, si tú la tienes que reproducir, ¿no?, de un material a otro, qué hay por ahí, para qué sirven las cosas, qué es lo que forman los volúmenes por ejemplo, de un rostro, qué hay de abajo, porque no hay solo huesos y músculos, ¿no? Es una de las formas de un rostro, ¿no? Hay piel, hay glándulas, en todo se compone el volumen final, ¿no? Todo entender toda esa parte es lo más importante para poder hacer un buen trabajo. Bueno, alguien me pregunta sobre el criterio de neutralidad de la IA, del que te hablaba, que si hace falta el entrenamiento de la IA para la generación de imágenes dedicadas a 3D. Como decía, por responder un poco a la pregunta rápidamente, no solo falta el entrenamiento de la IA, probablemente las IAs llegarán a reproducir un poco más fielmente con los años este tipo de imágenes, ¿no? Es simplemente el hecho de que por la manera en que funciona, por la manera en que son entrenadas, no son capaces de dar esas narrativas o poner esas sensaciones que nosotros actualmente sí podemos hacer. Si eso cambia en el futuro, ya no lo sé, porque estas tecnologías cada día nos sorprenden con unas cosas, ¿no? Pero como comentaba, de lo que prometen a lo que hay, en mi caso es decepción tras decepción. Es decir, no, si habéis intentado trabajar con ellas, sabéis lo que hacen. Actualmente no están ahí y hay mucha gente se duda realmente de que puedan llegar ahí por las limitaciones de la propia tecnología y por cómo funcionan las redes neuronales. Pero bueno, eso lo dirán los años y en el futuro. Nosotros estamos aquí ahora y a día de hoy lo que hay es esto. Bueno, pues no sé si queréis alguna pregunta más o sí. Pues depende mucho de a qué se dedique, ¿no? Yo, como por ejemplo, nosotros nos dedicamos a la anatomía y dentro de la anatomía muy específicamente a crear modelos anatómicos para enseñanza, ¿no? Otros vídeos que os he enseñado, otros estudios se dedican a la comunicación médica más general y hacen productos un poco más muy cinematográficos, ¿no? Muy espectaculares. Depende de a dónde vaya el estudio, deberías adaptar tu currículum. Es decir, si por ejemplo quieres aplicar a estos de Magnicro, por ejemplo, que a mí me parecen de los más punteros, ¿no? Y sobre todo porque trabajan con motores de tiempo real. Si quisieras aplicar de ellos, pues deberías hacer o presentar unas cinemáticas en unas secuencias un poco similares, ¿no? La capacidad de contar y de narrar conceptos que son complejos, científicos complejos, de una manera visualmente impactante, ¿no? Eso presentaría si tú quisieras aplicar a un estudio que hace, pues como nosotros, anatomía, ¿no? De analítica, de una manera más clásica, pues tendrías que demostrar unos conocimientos de modelado orgánico muy avanzados, ¿no? Para poder ser capaz de crear todas estas piezas, ¿no? La mayoría del trabajo vienen por empresas farmacéuticas que lo que quieren es demostrar o bien tecnologías y procesos médicos, con lo cual tendrías que dominar, por ejemplo, el modelado de surface para poder contar cómo funcionan, ¿no? Todas esas máquinas, todos esos procesos en los laboratorios, de otra manera, es decir, que es un campo muy amplio, muy variado y tendrías un poco que centrarte en primero, pensar qué es lo que te gustaría, qué es lo que mejor se te da, ¿no? A dónde quieres ir tú y luego ver qué empresas encajan un poco más con tu visión o tu campo de experiencia, ¿no? Y era lo que hacen, intentar presentarles algo similar.
¿Alguna cosa más? Para ¿tienes más? Bueno, pues yo creo que ya con esto ha acabado. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y por prestarme atención y por la paciencia de aguantar el rollo que se soltado. Espero que os haya servido de algo. Muchas gracias. Vale. A todas las personas que habéis estado viéndonos online, nosotros os va a enviar los enlaces para todas las presentaciones y todo lo que hemos hablado. Muchas gracias a vosotros también por vuestra atención. Nos vemos pronto.